Con una extensión de 8.891 kilómetros, esta larga línea forma la frontera entre Estados Unidos y Canadá, la más larga del mundo. Pero aquí está lo curioso. Esta línea es simplemente una marca arbitraria trazada en el mapa hace siglos. Es solo una simple línea que alguien decidió dibujar a lo largo del paralelo 49 y desde entonces ha dado forma a la vida de millones de personas a ambos lados, en Canadá y en Estados Unidos. Más curioso aún es que la mayoría de la población canadiense vive en realidad por debajo de esta línea, en una franja estrecha y pequeña. Supongamos que decides hacer un viaje por carretera desde la frontera mexicana hasta la frontera canadiense. Conduces y conduces pasando por grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Pero una vez que cruzas a Canadá y sigues adelante, de repente está vacío. ¿Dónde está todo el mundo? Porque ya sea que vayas hacia el este, hacia los Grandes Lagos y la costa atlántica, o hacia el oeste, hacia Vancouver, casi todos los canadienses parecen vivir muy cerca de la frontera con Estados Unidos. De hecho, alrededor del 90% de la población de Canadá vive a menos de 100 millas de la frontera sur con Estados Unidos. Es un número increíble. Y eso no es todo. Canadá tiene una población de aproximadamente 41 millones de personas. Pero aunque eso parezca mucho considerando el tamaño del país, la densidad de población promedio es de solo un poco más de 4 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, Canadá tiene una superficie total de 9.9 millones de kilómetros cuadrados y Estados Unidos, que es un poco más pequeño, con 9.5 millones de kilómetros cuadrados, tiene una densidad de población de 36 personas por kilómetro cuadrado. Y si lo comparamos con otro país grande, Canadá es el segundo país más grande del mundo y Rusia es el más grande. Te sorprendería saber que Rusia tiene el doble de personas por kilómetro cuadrado que Canadá. Entonces, ¿qué pasa con esa enorme parte de Canadá que parece casi vacía? ¿Es un pueblo fantasma congelado gigante? ¿Es un refugio de monstruos de tundra? ¿O simplemente nadie quiere comprar ropa de invierno realmente buena? La verdad es que hay razones bastante interesantes y peculiares por las cuales tantos canadienses viven tan cerca de la frontera con Estados Unidos. Esto involucra geografía, historia y economía. Una mezcla completa de cosas. Así que vamos a sumergirnos. Una de las principales razones por las que la mayoría de los canadienses viven cerca de la frontera con Estados Unidos es la simple geografía. Gran parte del interior de Canadá no es precisamente el mejor lugar para asentamientos humanos. Estamos hablando de una enorme área de roca sólida que cubre aproximadamente la mitad de la tierra de Canadá. El escudo canadiense es básicamente una gran meseta rocosa expuesta con muy poco suelo para la agricultura. No es un buen lugar para cultivar ni para construir ciudades. La agricultura y la ganadería son casi imposibles allí. Lo que muchas personas no saben es que esta parte inhabitable de Canadá contiene algunos de los volcanes más antiguos del planeta y las temperaturas invernales son extremadamente frías, lo que dificulta aún más que las personas vivan allí sin un fácil y asequible acceso a alimentos. Esa es una de las razones por las que la mayoría de los canadienses viven al sur de la línea roja, donde es posible una agricultura a gran escala, lejos del escudo canadiense. No es solo porque la tierra sea súper fértil, sino también por los grandes lagos, que albergan la mayor reserva de agua dulce del mundo. Estos lagos actúan como termostatos naturales, absorbiendo calor en verano y liberándose lentamente en otoño, manteniendo el área más cálida que el resto del país. Este clima moderado, especialmente en el sur de Ontario, lo hace muy favorable para cultivar una amplia variedad de cultivos, incluyendo viñedos e incluso algunas frutas tropicales como melocotones y nectarinas. Por eso podemos cultivar muchos cultivos en verano. Luego están los territorios del noroeste y la mayoría de las provincias del norte, que son básicamente congeladores gigantes durante gran parte del año. A menos que seas un oso polar, no es exactamente el mejor clima. Así que eso significa que la franja más amigable de tierra está cerca de la frontera con Estados Unidos. Lugares alrededor de los Grandes Lagos, el Valle de San Lorenzo, las llanuras occidentales y la costa oeste,
donde la gente puede prosperar. Es por eso que las grandes ciudades de Canadá, como Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary, están estratégicamente cerca de Estados Unidos. Pero no se trata solo del clima y la agricultura. Otra gran razón por la que la mayoría de los canadienses viven aquí es el río San Lorenzo. Ha sido una ruta importante para los europeos que exploran América del Norte durante siglos, porque tiene el estuario más grande del mundo. Históricamente, los barcos europeos entrarían desde el Atlántico al río San Lorenzo y navegarían por las peligrosas y rápidas corrientes hasta Montreal, donde los barcos debían detenerse. Así es como se desarrolló y se asentó la ciudad de Montreal. Hoy en día, la ruta marítima del río San Lorenzo sigue teniendo una gran importancia geográfica y económica para el país. Conecta los lagos de Canadá con el Océano Atlántico y sirve como una autopista para los buques oceánicos, generando desarrollo y oportunidades de empleo que atraen a miles de inmigrantes cada año. Con más de 800 millas de longitud, la productividad del río San Lorenzo, que se extiende desde el lago Ontario hasta las afueras de la ciudad de Quebec, es una fuente crucial de ingresos para cientos de empresas. Este río ha sido vital para el crecimiento económico, permitiendo que miles de barcos pasen cada año. Desde 1959, un proyecto de navegación entre Estados Unidos y Canadá ha permitido que los buques oceánicos viajen libremente entre el Atlántico y los Grandes Lagos. Como resultado, ciudades como Toronto, Buffalo, Detroit, Chicago y Duluth han prosperado gracias a esta conexión. Verás, es a través del río San Lorenzo que podemos importar y exportar todo a los océanos del mundo, utilizando los puertos de Toronto, Montreal y Quebec. Esto fue crucial para garantizar la accesibilidad a las rutas de envío oceánicas. Gracias a esta vía fluvial vital, Canadá puede hacer negocios y comerciar con las naciones desarrolladas y en desarrollo del mundo. Por eso estas ciudades son tan importantes y atraen a inmigrantes. Pero la geografía no es toda la historia. La historia y la política también jugaron un papel importante en decidir dónde se estableció la gente en Canadá. Desglosemos esto. Al principio, Canadá fue reclamado en su mayoría por Francia y se llamó Nueva Francia. Luego, después de algunas grandes guerras en los siglos XVII y XVIII, Gran Bretaña terminó con la mayor parte de lo que ahora es Canadá. Los colonos británicos y franceses ya se habían asentado en lugares como el Valle del San Lorenzo y los Grandes Lagos, utilizando los recursos naturales y las rutas comerciales, por lo que se decidió que estas serían las principales áreas de asentamiento. Luego vino la Revolución Americana, y las cosas se pusieron un poco tensas entre Gran Bretaña y su colonia canadiense y los recién independizados Estados Unidos. Necesitaban establecer una frontera clara, lo cual hicieron a través de varios tratados importantes, como el Tratado de París de 1783. El paralelo 49 de latitud norte resultó ser una línea conveniente para la frontera terrestre. Por alguna razón, simplemente sonaba como un buen número para dividir las cosas, por lo que gran parte de la frontera se estableció para seguir aproximadamente esa línea de latitud. Dibujar una frontera de casi 9.000 kilómetros de largo no es tarea fácil. Tomó más de un siglo de negociaciones, acuerdos y tratados entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e incluso Rusia, para definir esa línea imaginaria como la conocemos hoy y marcarla realmente en el terreno. ¿Sabes lo que hicieron? Plantaron alrededor de 8.000 postes o marcadores fronterizos a lo largo de esa interminable frontera. Muchos de estos monumentos aún están allí después de todos estos años, marcando el paso del tiempo. Pero no se detuvieron ahí. Si miras desde un avión, verás que también crearon una franja de 6 metros de ancho a lo largo de toda la frontera. Una franja que parece perfectamente recta. Una forma de dejar muy claro que aquí está Estados Unidos y aquí está Canadá. Claro, ese paralelo 49 no iba a ser fácil después de todo, porque sí, puede parecer una simple línea recta en el mapa, pero cuando se trata de aplicarla en el terreno, vaya dolor de cabeza. Toma por ejemplo el caso de la isla de Vancouver. Esta enorme isla de la costa del Pacífico
fue literalmente dividida en dos por esa línea fronteriza imaginaria, una parte para Canadá y la otra para Estados Unidos. Un verdadero lío, así que empezaron a negociar como locos. Hubo propuestas para hacer de la isla un territorio binacional compartido o dividirla en dos de verdad. Al final, después de muchas idas y vueltas, acordaron que toda la isla sería canadiense, pero a cambio, los estadounidenses se quedarían con las Islas San Juan, un archipiélago frente a la costa de Vancouver. Pero espera, hay más. Después de dibujar esa línea recta, notaron una pequeña península al sur de Vancouver, llamada Tsawwassen, que se dividió en dos por el paralelo 49, pero después de mucho análisis, concluyeron que la franja de tierra era demasiado estrecha, demasiado complicada para dividirla entre los dos países. Así que Canadá terminó con esa península al completo, por lo que hay un pequeño trozo de Canadá al sur del paralelo 49. ¿Ves lo que quiero decir? No fue nada fácil. Sin embargo, todavía hay algunos lugares alrededor de la frontera donde es un poco confuso saber en qué país te encuentras, especialmente en lugares como Derby Line, una ciudad fronteriza entre Vermont, en los Estados Unidos, y Quebec, en Canadá. Aquí la línea fronteriza atraviesa el medio de la biblioteca y la ópera Haskell. Literalmente, puedes estar sentado en el lado de Estados Unidos mientras lees un libro en el lado de Canadá. Esas divisiones también son fruto de la historia. Después de las guerras, las familias se asentaron y los pueblos crecieron alrededor de la línea. Y los países se dieron cuenta de que valía más no complicar las cosas demasiado y dejar algunas de esas rarezas intactas. Hay lugares como Point Roberts, que es una pequeña parte de los Estados Unidos que se encuentra al sur del paralelo 49, pero solo está conectada por tierra a Canadá, o Manitoba, donde puedes cruzar la frontera en línea recta hacia Estados Unidos en la autopista 10 y luego volver a entrar a Canadá después de recorrer algunas millas. Estos límites y divisiones que tenemos hoy son en su mayor parte productos de decisiones políticas y acuerdos históricos hechos por personas hace siglos, lo que ha determinado dónde los canadienses han construido sus vidas y cómo ha crecido su país. Entonces, ¿qué significa para Canadá hoy en día tener a tanta gente y cosas importantes tan cerca de la frontera con Estados Unidos? Pues bien, ha fortalecido las conexiones económicas y culturales entre ambos países. Hace que el comercio y los viajes entre ellos sean mucho más fáciles. Las grandes ciudades canadienses como Toronto, Montreal y Vancouver están conectadas a sistemas de transporte y cadenas de suministro que se extienden por todo el continente. Pero a veces esto causa problemas cuando los dos países no están de acuerdo en cosas, como cuando Canadá quiso mantener sus fronteras cerradas más tiempo durante la pandemia hace unos años. Hubo discusiones sobre cómo afectaría a cosas como las cadenas de suministro compartidas. Y en una nota un poco menos seria, esta proximidad ha resultado en una especie de relación de amor-odio entre Canadá y su vecino más grande y ruidoso. Los canadienses a veces se quejan en broma sobre la influencia estadounidense insípida que se filtra a través de la frontera, ya sea por los beneficios económicos o las diferencias culturales. Lo que está claro es que la frontera ha moldeado en gran medida la experiencia canadiense durante generaciones. Quizás, dentro de otros 100 años, si el cambio climático y otras tendencias continúan, veremos surgir un nuevo patrón de asentamiento. Pero por ahora, los canadienses parecen estar bastante cómodos viviendo en los suburbios culturales y económicos de su gran vecino del sur, cómodamente familiarizados, pero con un orgullo único, como un compañero de cuarto con su propia identidad, aunque no pueden evitar adoptar algunos hábitos de convivencia. Es una dinámica fascinante de observar. Así que la próxima vez que visites Canadá, o incluso si eres un canadiense de toda la vida, presta atención a cuánto de la cultura y la vida diaria está influenciada por estar tan cerca de la frontera con Estados Unidos. Y ahí lo tienes. Esta es la extraña pero fascinante razón por la cual la mayoría de los canadienses viven tan cerca de la frontera con Estados Unidos. Muéstrame tu apoyo dando un me gusta y suscribiéndote al canal para más contenido interesante. Tu apoyo significa mucho para mí.
Nos vemos en el próximo video. ¡Suerte!